0, 0. Y la función va a tener como imagen 1, en particular para el punto 0, 0. Y entonces nos pide determine si la función definida por esa expresión es continua en todo R2. Es continua en todo R2. Aquí hay que tener cuidado, dice en todo el dominio o en todo R2. Ah, tienen razón. Sí, estoy yo mal. Esta es la ayudantía de ecuaciones diferenciales. Ya, voy a cambiar entonces, disculpen, tuve una confusión. profe, igual Ya sirve. no me importa, pero ya saben lo que les voy a preguntar en cálculo 3. Y ahí estamos entonces en ecuaciones diferenciales. No hay problema, disculpen el enredo que tuve. Ya, entonces, vamos a trabajar, perdón, vamos a trabajar en la ayudantía de ecuaciones diferenciales y dice, o vamos a trabajar en esos problemas. Son 4 problemas. El primero consta de un problema con valor inicial, donde hay que determinar varios conceptos de la ecuación. Luego vamos a resolver algún ejercicio de la guía 2, un ejercicio sugerido y un ejercicio de la guía 2 nuevamente. Y entonces vamos a partir con el primer ejercicio que dice, dado, si van leyendo, dice, dado el siguiente problema con valor inicial. ¿A qué se refiere con problema con valor inicial? Un problema con valor inicial siempre está compuesto por una ecuación diferencial que hay que resolver y además una condición sobre la solución. Entonces, a partir de ese problema con valor inicial, nos pide muestre que la ecuación diferencial es de variables separables. Es decir, de este problema con valor inicial debemos tomar esa expresión y mostrar que es una ecuación de variables separables. Luego, vamos a ver o vamos a determinar si este problema con valor inicial satisface las condiciones del teorema de existencia y unicidad y si implica en realidad que ese problema tenga solución única. Luego, vamos a determinar la solución general de la ecuación diferencial y finalmente vamos a determinar la solución al problema con valor inicial. Ya, no sé si les doy un poco de tiempo para copiar el ejercicio o paso directamente a resolverlo. Me imagino que ustedes pueden sacar pantallazos por el otro lado, entonces yo creo que no es mucho lo que... Sí, Bueno, profe, al tiro nomás. Así ya, ahorramos tiempo. ya, y lo otro es que yo también les subo después la resolución de los ejercicios, así que pueden poner solamente atención si ustedes gustan. Claro. Ya, vamos a hacerlo así entonces. Tenemos ese problema con valor inicial entonces y dice muestre que la ecuación diferencial es de variables separables. Ese es el primer ítem. Entonces, no copió. Disculpen. De nuevo. Tenemos ese problema con valor inicial y vamos a demostrar que la ecuación diferencial que está ahí es de variables separables. No quiere copiar esto. Ya voy a tener que escribirlos entonces. Ya, tenemos entonces el siguiente problema con valor inicial que dice que la derivada de y con respecto a x es igual a y por t por Euler a la t cuadrado más 1 menos y, esa es la ecuación diferencial, y al adicionarle a esto una condición inicial, esto recibe el nombre entonces de problema con valor inicial. Así lo voy a, digamos, a abreviar de aquí en adelante. Y entonces el ítem A pide o dice demostrar que la ecuación diferencial es de variables separables. Entonces, mostrar que la ecuación diferencial es de variables separables.
Y entonces quizás sea necesario recordar parte de la teoría. La teoría dice que una ecuación diferencial diferencial de la forma de I a de t igual a f de t, i, es decir, una ecuación diferencial donde tiene la derivada a un lado de la igualdad y al otro lado tiene una expresión cualquiera que dependa de t y de i, es de variables separables, si el lado derecho de esta ecuación, obviamente, el lado derecho, se puede separar en el producto de dos funciones en una variable. Es decir, se puede separar en el producto de una función que depende de t por una función que depende de la variable i en este caso. Vamos a hacer una corrección acá. Aquí es un t por si acaso, arriba. Vamos a hacer la corrección automáticamente ahí. Y es un t. Ahí sí. Ya, entonces, para verificar que esta ecuación diferencial es de variables separables, esta función que está al lado derecho, que depende de la variable t y la variable i, si la podemos separar como el producto de una función que depende exclusivamente de t por una función que depende exclusivamente de i, entonces la ecuación es de variables separables. Es lo que acabamos de escribir. Entonces, vamos a tomar nuestra ecuación diferencial. De i de t igual a i por t por Euler a la t cuadrado más 1 menos i. Y vamos a identificar quién es la función f de ti. Bueno, eso es fácil, es el lado derecho de esa ecuación. Y vamos a ver si es que podemos separar esa función en el producto de dos funciones. Y claramente sí se puede, porque nosotros esta expresión la podemos factorizar por i. Nos queda i factor de ¿qué? De t por Euler a la t cuadrado más 1 menos 1. Y entonces aquí al lado izquierdo tenemos claramente la función que depende de i, y por otro lado tenemos claramente la función que depende de t. Entonces vamos a escribir eso. Tenemos un g de i por un h de t. Entonces sí se pudo separar esa función de dos variables, sí se pudo separar en un producto de funciones de una variable. Por lo tanto, la ecuación es de variables separables. Por lo tanto, la ecuación es de variables separables. Profe, en el caso que sea más complejo encontrar los dos factores de variables dependientes, que no sea tan simplemente una factorización, ¿cómo siempre hay una manera de separar dos, hay que de separarlo o no? No todas las ecuaciones, no todas las funciones se van a poder separar. Entonces, si tú, por ejemplo, identificas la función del lado derecho y ves que no la puedes separar, entonces quizás no es una ecuación de variables separables. Tendrías que intentar con uno de los nuevos métodos que va a ir viendo más adelante. Ah, ya, vale. Ya. No sé si está claro. O si no, la otra alternativa, para determinar que una ecuación es de variables separables, ustedes tendrían que llevar todas las variables i hacia un lado, llevar todas las variables t hacia el otro lado, y también los diferenciales. Es decir, si dejo la variable i a este lado, tengo que dejar asociado con él el diferencial de i. Y si llevo las variables t al otro lado,
tengo que dejarlos asociados con la variable, con el diferencial de t. Si logro hacer eso, también puede ser una ecuación de variables separables, pero siento que es más inmediato separarlo de esta forma. Es más rápido. Ya, ahora, tenemos lista la primera parte. La segunda parte, ¿qué es lo que pedía del ejercicio? Veamos. La segunda parte dice, determine si el teorema de existencia y unicidad de la solución implica que el problema con valor inicial tiene solución única. Entonces, vamos a... voy a copiar nuevamente el problema con valor inicial. El problema con valor inicial era de esta forma. La derivada de i con respecto a t igual a i por t por Euler al t al cuadrado más 1 menos i. Y la condición dice que i de 0 es igual a 1. Ese es el problema con valor inicial. Ahora dice, tenemos que mostrar, o determinar, me bien dicho. Lo voy a abreviar el enunciado del ejercicio. Dice determinar si se cumplen las condiciones del teorema. Las condiciones del teorema de existencia y unicidad. Ya, a ver. Recordando la materia, ¿qué es lo que dice el teorema de existencia y unicidad? Teorema, existencia y unicidad de la solución. O antes de enunciarlo, quizás sería necesario ¿para qué sirve ese teorema? Bueno, nosotros siempre que tenemos un problema con valor inicial, este problema puede que tenga una solución o puede que tenga más de una solución. Y entonces el teorema de existencia y unicidad lo que nos dice es que si verificamos sus condiciones, tenemos la seguridad de que este problema tiene una única solución que cumple esta condición. Si no se cumplen las condiciones del teorema, entonces puede que este problema con valor inicial tenga una solución o más de una. Entonces, ¿qué es lo que dice el teorema? El teorema dice que si tenemos un problema con valor inicial, dicho de otra forma, dado el problema con valor inicial, donde el problema con valor inicial está dado por una ecuación diferencial de primer orden, y una condición sobre la solución. Y las condiciones son las siguientes. Dice que si la función f de x, y, esta función, y la derivada parcial de la función con respecto a la variable y son continuas en un intervalo, en un rectángulo, que contenga al punto condición, es decir, que contenga el punto que está explícitamente escrito acá, y ese punto es de la forma x sub 0, y sub 0. Si ambas funciones son continuas en un rectángulo que contenga ese punto, entonces el problema con valor inicial tiene solución única en el intervalo x sub 0 menos delta, x sub 0 más delta, para algún delta mayor que 0. Eso es lo que dice el teorema. Ya, entonces aquí está bastante sencillo, o es bastante sencillo lo que debemos hacer. En primer lugar,
tenemos que, de nuestro problema con valor inicial, tenemos que determinar quién es la función f de x, y. Y la función f de x, y, bueno, aquí quizás en realidad debería haberle puesto un t, i, pero en general se entiende, me imagino. Tenemos la variable independiente y la variable dependiente. Y entonces tenemos que identificar quién es la función f de x, y. Bueno, en este caso va a ser una función f de t, i. No sé si se entiende eso o será necesario que les coloque t, i acá. Se entiende. Entiende, ya, perfecto. Y entonces la función f de t, i, la función f de t, i, es la función i factor de t por Euler a la t cuadrado, t por Euler a la t cuadrado, más 1 menos i. ¿Y qué dice el teorema de existencia y unicidad? Una vez que tenemos esa función, la f de x, y o f de t, i, tenemos que calcular su derivada parcial también y tenemos que analizar el dominio de continuidad de ambas. Y ver si es que en ese dominio de continuidad de ambas es posible construir un rectángulo que contenga al punto condición. En este caso, al punto 0,1. Ya, entonces tenemos la función y la condición. Perdón, la función, tenemos que calcular la derivada parcial de ella también. Ya, entonces voy a copiar la función al otro lado. Ya, y entonces en primer lugar vamos a analizar el dominio de continuidad de esa función. Entonces, la pregunta es para ustedes, ¿cuál será el dominio de continuidad de esa función? Es decir, ¿qué valores de t y qué valores de i puedo ingresar? Todo R2. Todo R2, claro, porque en realidad yo puedo ingresar cualquier valor a t de los reales y cualquier valor de i a los reales, por lo tanto son continuas tanto para t y como para i, cada una de ellas en R. Por lo tanto, en general, esta función es continua en R2. Entonces, esta función es continua en todo R2. Es continua en R2. Ahora, por otro lado, el teorema de existencia y unicidad dice que también tenemos que analizar el dominio de continuidad de la derivada parcial de la función con respecto a la variable i. Entonces, nosotros vamos a tomar la función f y la vamos a derivar con respecto a i. Y eso va a ser una nueva función que va a seguir dependiendo de las variables originales. Y entonces, ¿cuánto nos queda la derivada parcial de f con respecto a i? Bueno, quizás antes de calcular la derivada sería necesario tomar la función y reducirla un poquito, dado que se pueden simplificar algunos términos. Notar que acá podemos multiplicar el i por t por Euler a t al cuadrado. Luego nos queda un más i. Y finalmente tenemos un menos i. Y entonces claramente se pueden simplificar los i. Y aún así esa función sigue siendo continua en todo reo. Ahora, si calculamos la derivada parcial de f con respecto a i, lo que nos está diciendo esto es que debemos derivar con respecto a i, y todo lo que no dependa de i debe ser considerado constante. Ya, entonces, todo esto es constante, lo vamos a mantener, t por Euler a la t al cuadrado, y vamos a derivar solamente esto con respecto a i. La derivada con respecto a i de eso es 1. Entonces nos queda esa misma expresión. Ahí. Y ahora, ¿cuál será el dominio de continuidad de esa función? Recuerden que es una función que depende de dos variables. Por lo tanto, yo puedo ingresar a esta función cualquier valor de t y siempre va a estar bien definida y va a ser continua. Y valores de i independientes del valor que hay acá, como no hay i acá,
Entonces pueden ingresar cualquier valor de ahí también a la función. Por lo tanto, también es continua en R2. Continua en todo R2. Entonces, gráficamente podemos decir lo siguiente. Voy a cambiar el ID. Gráficamente, la función f de t, i y la derivada parcial de f con respecto a i son funciones continuas. Son funciones continuas en todo R2. Es decir, si graficamos esto, las funciones serían continuas, digamos, en todo, digamos, en todo R2. Ya, ahora, vamos y leamos de nuevo lo que decía el teorema de existencia y unicidad. Dice que si la función f y la derivada parcial de f son continuas en un rectángulo cualquiera que contenga el punto x sub 0, y sub 0, entonces el problema con valor inicial tiene solución única. Veamos, ¿cuál es el punto que tenemos que analizar? Es el punto 0, 1. Vamos entonces y ubicamos el punto Profe, 0. ¿Y? ¿por qué la función t, i no consideró la derivada implícita? Porque es una función de dos variables. Es una función de dos variables, no es una función de una variable. Lo que dice acá claramente, dice que si tenemos el problema con valor inicial, no consideremos ahora el i como una función que depende de t, sino que, digamos, tomemos esa función y traspasémosla a una función de dos variables. Es decir, en este caso, la función que estamos considerando acá, la variable t está siendo independiente de la variable i. Y como son variables independientes, acá nosotros no tenemos que aplicar, digamos, derivación implícita con respecto a i. O para el i, digamos. Ya, ahora, tenemos que ubicar el punto 0,1. El punto 0,1 es un punto que está ubicado, si ubicamos el 1 acá, ese sería el punto. Ahora la pregunta es, ¿será posible encontrar algún rectángulo que contenga ese punto y donde ambas funciones sean continuas en todo ese rectángulo? Sí, hay muchos. Tengo ese, bueno, es un rectángulo. De hecho, ustedes pueden construir muchos rectángulos. Entonces ustedes, si pueden solamente construir uno, están listos. Y ahí está construido. Entonces ustedes dicen, bueno, si es posible encontrar un rectángulo que contenga el punto al punto 0,1 y donde f de t, i y la derivada parcial de f con respecto a i sean continuos. Por lo tanto, el problema con valor inicial tiene solución única. Chuta, no me alcanzó el espacio, pero solución U le voy a poner. Tiene solución única. Ahí sí. Ya, no sé si quedan dudas con eso, o cómo analizar entonces si el problema con valor inicial tiene solución única o no. Clarito, profe. Ya, mire, fíjense en lo siguiente, ¿cuándo no se cumple? Esto no lo copien, por favor. ¿Cuándo no se cumplen? Supóngase que ustedes ya analizaron el dominio de la función f, y analizaron el dominio de la función derivada parcial, y llegaron a la siguiente conclusión, que gráficamente el dominio de ellos es todo R2
por ejemplo, menos la recta y igual a 1. Entonces ustedes vienen y dicen, bueno, lo van a graficar. La recta y igual a 1 es la recta que está acá. Y entonces estamos suponiendo que el dominio que encontramos es todo alrededor menos la recta igual a 1. Entonces estaríamos por sobre la recta y por debajo la recta. Y justamente la condición del problema con valor inicial es que i de 0 es igual a 1. Entonces este punto estaría acá. Ahora, la pregunta es, ¿será posible construir un rectángulo que contenga ese punto y donde tanto la función y la derivada parcial sean continuas en todo punto? No. No. Porque si ustedes dibujan el rectángulo alrededor acá, tenemos que, ese rectángulo contiene el punto, pero sobre esta línea que está acá, la función derivada y la función f no son continuas, por lo tanto no está cumpliendo las condiciones del teorema. En ese caso, se dice que no es posible construir el rectángulo, porque en realidad tenemos el espacio dividido ahí, digamos. Esa es como la idea. Ya, vamos a borrar esto. Vamos a ir entonces y vamos a determinar la parte 3 de ese ejercicio. Dice, determine la solución general de la ecuación diferencial. Entonces vamos a copiar esta ecuación y vamos a solucionar la ecuación diferencial. Esta es la parte C. Vamos a determinar la solución de la ecuación diferencial. No, no puedo. Ya, la parte C entonces dice resolver esta ecuación. Recuerden que tenemos que modificar ahí, era un T. Ahí. Para que tenga sentido la ecuación diferencial. Entonces, como anteriormente vimos que esta ecuación era una ecuación de variables separables, ya lo demostramos en la parte A. El procedimiento es el siguiente. 1. Separar las variables. Es decir, llevar todas las variables y a un lado y dejar todas las variables t al otro lado. Ya, pero entonces vimos nosotros que si desarrollábamos estos factores, la ecuación diferencial se transformaba en lo siguiente. La derivada de i con respecto a t igual a i por t por Euler a la t cuadrada. Ya, entonces, lo primero es separar las variables. Es decir, este término que está acá, que es el diferencial que depende de t, lo vamos a llevar como un factor al lado derecho, y el i lo vamos a pasar dividiendo acá, o lo vamos a pasar como 1 sobre i. Pero, para que este i pase acá al lado izquierdo, nace automáticamente una condición. ¿Cuál sería esa condición? Que la función i tiene que ser una función distinta de 0. Entonces vamos a decir, si el i de x, perdón, i de t es distinto de 0, entonces podemos seguir trabajando con la ecuación diferencial. I de t es distinto de 0. Entonces, tenemos que 1 sobre i por el diferencial de i igual a t por Euler a la t cuadrado por el diferencial de t. Una vez que están separadas las variables, aplicamos integración a ambos lados. Entonces, si aplicamos integración, tenemos lo siguiente. Tenemos la integral de 1 sobre i por el diferencial de i es igual a la integral de t por Euler a la t cuadrado por el diferencial de t.
Bueno, y aquí la idea ahora es aplicar integración. Una vez de aplicar integración es integrar, obviamente. La integral del lado izquierdo nos da por resultado logaritmo natural del valor absoluto de i. Y eso va a ser igual a la integral del lado derecho. La integral del lado derecho la podemos resolver acá. Este por Euler a la t al cuadrado. Y para resolver eso, quizás tenemos que hacer una sustitución simple, me imagino. Sí. Entonces tenemos la integral de t por Euler a la t al cuadrado. Y entonces vamos a decir sea u igual a t al cuadrado, y entonces el diferencial de u es 2t por el diferencial de t. Entonces de u medios es t por dt. Y entonces esa integral nos queda como t por el diferencial de t es de u medios, eso se puede escribir como un medio de u por Euler a la u. Pero eso ya es la integral de Euler a la u, es Euler a la u más c. ¿Pero quién era u? U era t cuadrado. Y ahí estamos listos entonces. Entonces al lado derecho tenemos un medio de Euler a la t al cuadrado más c. Un medio de Euler a la t al cuadrado más c. Y ahí ahora, ¿qué se podría hacer acá? Dar el valor inicial para encontrar la constante C, el valor. Lo que pasa es que acá, cuando nosotros llegamos hasta acá, esto que está aquí recibe el nombre de solución implícita. Si quedamos hasta ahí, lo vamos a encerrar en un círculo, o sea, en un recuadro, y esto recibe el nombre de solución implícita. Profesor, consulta ¿Sí? sobre cuando aplicó la integral, el logaritmo natural de i, ¿Sí? no debería haber quedado una constante, no debería haber quedado una constante también. Sí, sí, se me olvidó explicar eso, era que usted está recién empezando. Lo que pasa es que aquí aparece una constante, llamémosla C1, y acá aparece una constante C2, pero esa constante C1 se puede agrupar con la C2, entonces nos queda un C2 menos C1, pero como son valores constantes desconocidos, yo las puedo agrupar en una sola y puedo decir que es C. Entonces esa es la C que yo estoy representando acá. Perdón, la que está ahí, esa. Es la agrupación de la constante de esta integral más la agrupación de la constante de esta integral. Ya, entonces ahora... Profe, ¿sí? si dice usted que es solución implícita, es que hay algunos ejercicios de la guía 1 que, por ejemplo, sale desaparecido, pero al lado del logaritmo natural sale un más i. ¿Habría que seguir trabajándolo en esa forma o no? No, lo que pasa es que, a ver, pero ¿a qué te refieres? Hay un logaritmo más un i. Y tienes que Claro, demostrar, logaritmo natural de i y por fuera un más i, después igual a todo lo demás, a la ¿ya? derecha. Es que me dieron cuestiones feas, por ejemplo, un arco tangente de un X partido en T, por ejemplo, y igual a Y, algo así. Y después tenía que seguir derivando. Mm, mm. Lo que pasa es que ahí estamos en otra cosa totalmente distinta, porque demostrar que algo es solución implícita hay que derivar implícitamente y llegar a la ecuación diferencial. Acá nosotros estamos haciendo todo el paso contrario. Nos dieron la ecuación y estamos encontrando la solución. Entonces, aquí cuando una vez uno integra, lo que está encontrando es la solución implícita. Ahora, voy a continuar, no sé quién estaba preguntando. Benjamín parece. Cristian, profe. La Cristian.
Ya, voy a continuar con la materia, así después al final de la ayudantía podemos conversar un poco, ver el tema ese. Se supone que nosotros tomamos la ecuación diferencial y encontramos la solución. Una vez que nosotros integramos, lo que estamos encontrando acá es una solución de tipo implícita. Pero si nosotros podemos despejar el i, lo tenemos que hacer. Y de ese modo, esta solución se va a transformar en una solución explícita. Y en este caso, sí se puede despejar el i. Por lo tanto, lo vamos a hacer. Para ello, vamos a aplicar la función de Euler o la exponencial, digamos, a ambos lados. ¿Qué nos queda? Nos queda la composición entre Euler con el logaritmo natural de i. Lo voy a escribir de todas maneras. Euler elevado al logaritmo natural de i. Y eso va a ser Euler elevado a 1/2 de Euler a la t al cuadrado más c. Y entonces, en esta composición, vamos a dejar solamente el i. Me imagino que el profe le explicó por qué se omite el valor absoluto del i. Y es porque en realidad la constante que va a quedar a este lado absorbe el signo. Por lo tanto, bueno, eso no hay necesidad de que lo dominen tanto, sino que solamente nos va a quedar el i. Y acá, al lado derecho, notar que esto lo podemos separar por propiedad de las potencias en Euler elevado a 1/2 de Euler a t al cuadrado por Euler a la c. Es como una potencia de igual base. Se conserva la base y se suman los exponentes. Pero esto que está acá, Euler a la c, es una constante que desconocemos. Este es el número de Euler y esta es una constante que desconocemos. Por lo tanto, lo podemos llamar una nueva constante. K. Voy a pasar a la nueva. Entonces, I es Euler elevado a 1/2 de Euler a t al cuadrado por K. Entonces aquí tenemos la solución explícita de la ecuación diferencial. Solución explícita. Esa sería la solución explícita de la ecuación diferencial. Profe, ¿podría volver un poquito atrás? Sí, por supuesto. Gracias. Ya. Entonces esa sería la solución explícita de esa ecuación diferencial. Pero nosotros en todo el procedimiento que realizamos omitimos una función. ¿Y cuál es esa función? Esta que está acá. Entonces tenemos que ver qué sucede con esa solución. Entonces voy a pasar a la hoja siguiente. Pero en nuestro procedimiento, omitimos la función i de t igual a 0. Pero notar que esta función que omitimos también es parte de las soluciones que están acá arriba. ¿Por qué? Porque basta considerar k igual 0. Entonces, en realidad, esta función que omitimos también es parte de esa, digamos, de esa expresión para k igual 0. Entonces, tenemos una única solución, o sea, tenemos infinitas soluciones a la ecuación diferencial. Entonces, tenemos que la solución es i de t igual a k por Euler elevado a 1/2 de Euler a t al cuadrado. Y en realidad esta es una solución, recibe finalmente el nombre de solución general de la ecuación diferencial. Eso. Y ahí digamos, tenemos solucionado la ecuación diferencial. Vamos a ver, ¿qué nos pedía más ese ejercicio? Determinar la solución general de la ecuación diferencial, estamos ok. Ahora dice, determinar la o las soluciones al problema con valor inicial. En este caso, como el teorema de existencia y unicidad se cumplía, dijimos que el problema con valor inicial tiene solución única. Entonces acá
tenemos que encontrar solamente la solución al problema con valor inicial. Aquí. Y esa solución debe cumplir con la condición que debe pasar por el punto 0,1. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. La letra D dice que la función debe pasar por el 0,1. Entonces, ¿qué hace uno con eso? Bueno, lo que está diciendo acá es que si t es igual a 0, el i vale 1. Tomamos estos valores que están acá, los sustituimos acá y así vamos a obtener la solución única. No sé si está claro eso. Porque aquí arriba, lo que tenemos una infinidad de soluciones. ¿Por qué una infinidad? Porque tenemos una para cada valor de k. Si el k vale 1, tenemos una solución. Si el k vale 2, tenemos otra solución. Si el k vale 3, otra solución. Y así tenemos una infinidad de soluciones. Pero a nosotros nos dice, de todas esas que están acá, busque la que pasa por el punto 0,1. Y entonces vamos a poder encontrar ese valor de k y vamos a poder fijar ese valor de k y así vamos a tener la solución 1. Entonces tenemos que i de 0 es igual a ¿cuánto? A k por Euler elevado a 1/2 por k elevado a 1/2 de Euler a la 0. Y todo eso tiene que ser 1. Y entonces tenemos k por Euler elevado a 1/2 por Euler a la 0. Euler a la 0 es 1, entonces nos queda elevado a 1/2. Entonces así el k es 1 partido por Euler elevado a 1/2. O bien dicho, Euler elevado a menos 1/2. Y entonces la solución al problema con valor inicial, en este caso sería tomar este valor de k y sustituirlo en la ecuación diferencial. Es Euler elevado a menos 1/2 por Euler elevado a 1/2 de Euler a la t al cuadrado. Y esa sería la solución de la ecuación diferencial. Perdón, del problema con valor inicial. Ya, no sé si quedan dudas o consultas. ¿En qué caso podría haber tenido más de una solución, profesor? Podría haber tenido más de una solución. En el caso de que, por ejemplo, acá, ¿te acuerdas que en algún momento nosotros omitimos esta función? Omitimos esta función, que esta función no hubiese estado dentro de esas de acá, considerando un valor de k. Por ejemplo, ponte tú que no hubiese quedado la solución más 1. Todo lo que está escrito ahí, pero más 1. Entonces, esta función que nosotros no consideramos no es parte de ese tipo de soluciones, dado que no va a existir ningún valor de k, de modo que esa función sea la nula. Entonces, tendríamos tanto esta función como la que estamos proponiendo ahí. Y quizás tanto esta función como esta función cumplen las condiciones iniciales. Por lo tanto, en ese caso tendría dos soluciones. Buenísimo. Muchas gracias. Lo entendí. O bien, también pasa el caso en que las soluciones quedan con i cuadrado. I cuadrado, por ejemplo, i cuadrado igual a 1 más x. Entonces, cuando eso es una solución, digamos, implícita, pero cuando uno despeja el i, queda el más menos la raíz de 1 más x. Y entonces ahí tendría dos soluciones quizás que estarían cumpliendo con la condición. Esa es otra alternativa. Y hay varias más alternativas, digamos. Ya. Entonces resolvimos el ejercicio 1. Bueno, el ejercicio 3 pensaba hacerlo, pero es un problema con valor inicial donde no se cumple el teorema, pero ya expliqué más o menos la idea de qué es lo que pasaba cuando no se cumple. Entonces nos vamos a saltar al 3. Dice, encontrar la solución general de la ecuación diferencial. Pero lo vamos a resolver siempre y cuando ustedes en clase hayan visto lo que es una ecuación lineal de primer orden. No sé si lo vieron. Pregunta para ustedes.
¿Vieron ecuaciones de la forma de I de X más P de X por I igual a Q de X? Donde sacaban una expresión que se llamaba factor integrante. No. ¿Seguro, José Ignacio? Yo estuve viendo los de la sección de la tarde y parece que yo vi en los apuntes algo que decía factor integrante. Ya, pero si no, no hay problema. Podemos adelantarnos un poquito. Vamos a copiar este ejercicio. Y dice encontrar la solución general de esa ecuación. ¿Cuánto tiempo queda? Quedan 10 minutos, pero alcanzar a terminar. Encontrar la solución general de la ecuación diferencial. Entonces, fíjense que esta ecuación diferencial, aquí hay que modificar esto de un t también. Ahí, es la costumbre que tiene. La derivada de i con respecto a t igual a... No. Lo vamos a dejar con x. La derivada de i con respecto a x igual a cotangente de x por i igual a 2x cosecante de x. Así lo vamos a dejar. Para que tenga sentido. 2x cosecante de x. Ahí sí. Ya, entonces fíjense que esta ecuación que está acá, si nosotros pasamos. Claro, si nosotros la escribimos de la forma de i de x igual a 2x cosecante de x, y pasamos el otro término, la cotangente de x por y al lado derecho, esta función que está acá es una función que depende de x y de y. Y por más que intentemos separarla en h de x por g de y, no vamos a poder. Por lo tanto, esta ecuación que está aquí no es una ecuación de variables separables. Por lo tanto, no nos sirve el método anterior. Y entonces podría ser una ecuación lineal. Y una ecuación lineal se puede escribir siempre de la siguiente manera. Una ecuación lineal se puede escribir en su forma canónica, y que es la siguiente expresión. De i de x más p de x por y igual a q de x, donde p de x y q de x son funciones continuas en un cierto intervalo. Eso es como parte, digamos, de la materia que ustedes tienen. Entonces, claramente, la ecuación que nosotros tenemos arriba, que es la derivada de i con respecto a x, más cotangente de x por y, igual a 2x cosecante de x, es una función lineal que está escrita en forma canónica. ¿Por qué? Porque tenemos, en primer lugar, la derivada de i con respecto a x, luego tenemos una función que depende de x por y, es decir, una función que depende de x por y, esto sería como nuestro p de x entonces, y es igual a una función que depende de x, y acá esto es igual a una función que depende de x, por lo tanto esto sería como nuestro q de x. Por lo tanto, la ecuación que nosotros estamos trabajando acá es una ecuación lineal. ¿Y cómo se resuelve este tipo de ecuaciones? Bueno, en realidad aquí el profe lo que quiere es que ustedes apliquen la fórmula solamente. Y entonces, ustedes buscan una expresión que se llama factor integrante. Profe, pero ¿cómo se puede afirmar que función continua habría que hacer las restricciones o no? Porque cotangente, uno partió en la tangente, y eso igual se define abajo, ¿no? Lo mismo Claro, para la cosecante.
Pero acá no nos interesa ver el intervalo, solamente nos interesa que sean continuas en algún intervalo. Y nosotros sabemos que de algún modo, tanto la P como la Q tienen que tener algún intervalo donde al menos sean continuas. Nada más que eso. Distinto sería, bueno, donde P y Q son funciones continuas en cierto intervalo. Ambas son continuas en un cierto intervalo. Van a tener al menos un intervalo en común donde ambas van a ser continuas al mismo tiempo. Por lo tanto, basta con eso para poder resolver el ejercicio. Entonces tenemos que el factor integrante el factor integrante se calcula de la siguiente manera. Se nota por la letra mu de x, y se calcula mediante la fórmula e elevado a la integral de p de x por el diferencial de x. Y entonces acá mu de x, en este caso, para nuestra función, es Euler elevado a la integral de la cotangente de x. Que si lo reescribimos eso, lo podemos escribir como coseno de x partido en seno de x por el diferencial de x. Y entonces, en nuestro caso, la integral de la cotangente, o de coseno sobre seno, es logaritmo natural del valor absoluto del seno de x más c. Pero cuando calculamos el factor integrante, omitimos la constante, no es necesario. Entonces, el mu de x es, bueno, y tampoco vamos a considerar el valor absoluto. En este caso, nos queda el seno de x. El seno de x. Y entonces, la solución de esta ecuación en particular, la solución general, está dada por I de x igual a 1 partido por el factor integrante por la integral del factor integrante por la función q de x. Y entonces, I de x en este caso es 1 partido por el factor integrante que nosotros encontramos. El factor integrante es seno de x. Entonces nos queda 1 sobre el seno de x. Por la integral de el mu de x por el q de x. O el factor integrante nuevamente. El factor integrante era seno de x. Seno de x por q de x, que es la función que nosotros identificamos en la ecuación diferencial. Esto es q de x. 2x por cosecante de x. Esto. 12x por cosecante de x. Ah, ¿qué pasó? Ahí. Por 2x por cosecante de x. Pero cosecante de x quizá, bueno, lo vamos a escribir después. Cosecante de x por el diferencial de x. Y entonces I de x es 1 partido en seno de x por la integral de seno de x por 2x por 1 sobre seno de x por el diferencial de x. Y entonces podemos eliminar y nos quedó la integral de x. Nos quedó 2 veces la integral de x. Bueno, eso va a ser entonces 2 veces el 2 puede salir fuera y la integral de x es x cuadrado medios más c. Así. Y entonces I de x va a ser igual a 1 sobre el seno de x por... Acá el 2 con el x cuadrado medio nos queda x cuadrado más el 2 con la constante. Tenemos un producto entre un número por una constante, sigue siendo constante. Le vamos a colocar seno. Ahora, finalmente, la solución de la ecuación diferencial va a ser el producto entre esta expresión y cada una de esas que están allá. Entonces nos va a quedar un x cuadrado sobre seno de x más, y acá tenemos una constante, pero por una función que depende de x. Por lo tanto, en ese caso debe quedar la combinación, o digamos la operación que se está realizando entre ellas. En este caso nos va a quedar un c
sobre seno de X. Y esa entonces sería la solución de la ecuación diferencial. Y es una solución de tipo explícita y general porque está dependiendo de una constante. Solución, digamos, general. Le vamos a poner. Repito, siempre que tomen constante multiplicado por un número, constante multiplicado por función debe quedar la operación que se está realizando entre ellas. Ya, y eso sería entonces, digamos, el ejercicio 2. Ahora, si no les gusta mecanizarse tanto, porque acá este ejercicio en realidad es como calcular el factor integrante y reemplazar en la fórmula. Si no les gusta eso, pueden ir a la tarde al laboratorio y yo les explico por qué queda esa fórmula. Ya, creo que habían algunas preguntas, no las tomé en consideración aquí en el chat. A ver. El profe no había ayudantía de Edo, profesor. Chuta, disculpen a las personas que no les respondí las dudas en el chat, no me di cuenta que estaban preguntando. La única que puedo preguntar dice Cristian, profe, qué buena su aplicación, está buenísima. ¿Cómo se llama? Se llama GoodNote. Ya. Estamos en la hora, así que quedamos hasta ahí. Nos vemos la próxima ayudantía. Yo creo que es necesario que vengan el próximo martes, porque mañana yo creo que voy a hacer los mismos ejercicios, o bastante parecidos. Y estos apuntes los voy a ordenar un poquito y los voy a subir a la plataforma del curso para que los descarguen si quieren. Ya, nos Profe. vemos.